¿Qué sucede cuando los cristianos morimos? Allí habíamos quedado en la última parte. Para poder entender cómo llevar a cabo la reunión, qué es lo que va a pasar entre el cuerpo, el alma y el espíritu, tengo que primero mostrarle a las personas que nos componemos de esto. Porque muchos no saben que nos componemos, que somos tripartito o tricótomo, ¿no? Hoy no quiero que nadie pierda de vista que este es el resumen de todas las cosas, de las etapas que yo te he mostrado sobre el rapto, y esta es la parte que a mí más me gusta, decía, que es la parte teológica de la cuestión. Hoy vamos a descubrir unos versículos verdaderamente interesantes para un verdadero cristiano. ¿Está bien? Amén, amén, buenísimo. Para poder entender cómo se lleva a cabo esa reunión del cuerpo, el alma y el espíritu, en el arrebatamiento tenemos que comprender lo que la muerte física hace al cuerpo, al alma y al espíritu. ¿Qué sucede cuando un cristiano se muere? ¿Dónde va cada una de esas partes? El cuerpo, el alma y el espíritu. En primer lugar, la palabra muerte en la Biblia no significa de ninguna manera dejar de existir. Tampoco significa aniquilación, como dicen los falsos testigos de Jehová. La Biblia está recontra llena de información de que la vida después de esta muerte continúa. Digo más, si usted compara 80, 90 años que puede vivir un ser humano comparado con la eternidad, ¿cuándo empieza la verdadera historia? Cuando usted se muere. Porque 80, 90, 100 años comparado con la eternidad, algo que no tiene fin, es un chasquido de dedos. La historia comienza cuando usted se muere. Entonces, tampoco significa aniquilación. La palabra muerte en el hebreo y en el griego donde está escrita la Biblia significa separación. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir Efesios cuando dice que nacimos muertos en delitos y pecados? ¿Se dio cuenta de ese detalle? Nacimos muertos espiritualmente. Porque tenemos el pecado original, transmitido por el hombre, la sangre, eso ya lo hemos estudiado y todo, ¿no? Bien. Simplemente que nacimos espiritualmente separados de Dios. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Eso somos nosotros. Mi espíritu y mi alma, ese soy yo, realmente yo. El otro día yo les recordaba que yo, cuando me muera, una vez que yo me muero, no sé qué van a querer hacer conmigo. Dejarme en casa seguro que no, porque al cuarto día dijo Lázaro, así que en algún lado me van a llevar, ¿no es cierto? Ahora, dése cuenta, ya sea que me cremen, ya sea que me entierren y me coman los gusanos, dice la Biblia que yo voy a tener recuerdo de toda mi familia, que voy a tener recuerdo de todas las cosas. Lucas capítulo 16 nos enseña que el que se muere está con los 5 sentidos absolutamente activos. O sea, y yo decía, si yo me muero, y a este cerebrito que por más que uno lo cuida y dice, uy, sí, qué bueno que aprendí esto, este cerebrito se lo terminan comiendo los gusanos, ¿cómo es que yo sigo teniendo memoria? ¿Cómo es que yo después de muerte me voy a acordar de mi familia? ¿Cómo es que yo me voy a acordar de las cosas que tuve y de las que no tuve? Eso significa que mi memoria, mi sentimiento, mi intelecto no están en el cerebro, están en otro lugar. Porque si estuvieran en el cerebro y se lo comen los gusanos, se acabó el intelecto, el sentimiento y la razón, ¿no es cierto? ¿Verdad? Miren, mi espíritu y mi alma, ese soy yo, definitivamente yo. Están dentro de un envase llamado cuerpo. Ese envase es temporal, está sujeto a la corrupción, se desgasta, se envejece a través de los años. Y el otro día yo les decía algo que puse aquí a modo de broma para que al que no lo entienda sepa que es una broma. Tenemos un ciclo, les decía. Nacimos chiquitos, dependiendo de otros, sin dientes, sin poder caminar, sin pelo y con pañales. Transcurre toda la vida y morimos chiquitos,
dependiendo de otros, sin diente, sin poder caminar, sin pelo y con pañales. Pero este es el proceso del cuerpo, pero el alma y el espíritu, según la palabra de Dios, van creciendo y haciéndose cada día más vigorosos y más fuertes. Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu se apagó, se separó de Dios. Desde Adán hasta nuestros días nacemos muy parecidos a los animales, con un espíritu que está muerto, con un alma activa dentro de un cuerpo. ¿No me cree? Vamos a ver un poco a Nicodemo. Juan, capítulo 3, ¿no es cierto? Sí, Jesús es Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo como frase prioritaria que a él le sorprendió tanto? Debes nacer de nuevo. Ahora, razonemos en la frase misma. Debes nacer. ¿Quién debe nacer? El que no ha nacido, el que no existe, el que está, ¿no? El que está muerto. Debes nacer de nuevo. O sea, estás muerto, tienes que nacer otra vez. O sea, Jesús mismo en su frase está diciendo que nacemos muertos. ¿Con qué se acercó Nicodemo a Jesús? Con lo que tenía, con cuerpo y con alma. No había un espíritu vivo dentro de él. La religión de Nicodemo era una religión almática, basada en sus emociones, basada en la carne. Jesús le dijo, si tu espíritu no vuelve a resucitar, no te puedes relacionar con Dios, por lo tanto, no vas a entrar al cielo. Debes nacer de nuevo. Eso significa. Si tu espíritu no vuelve a resucitar, no te puedes relacionar con Dios, por lo tanto, no vas a entrar al cielo. Si tú mueres solo tu alma, si tú mueres solo con tu alma y con tu cuerpo, sin que tu espíritu haya regenerado, tu condena está claramente establecida. Te vas a condenar eternamente. Dios es espíritu, no es alma, ni tiene cuerpo. Para poder comunicarse con Dios debemos nosotros nacer de nuevo y nuestro espíritu debe estar vivo para eso. La diferencia con los animales es que Dios puso en los animales puso simplemente un instinto y en nosotros puso conciencia de eternidad, dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La NTV no es la nueva televisión que tienen algunos hermanos, no. No es la nueva televisión. Esta se llama Nueva Traducción Viviente, dice así. Sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Los animales no tienen conciencia de su existencia. Su perrito ese, ¿cómo se llama el perrito suyo? Aristóteles. Pobre Aristóteles. Aristóteles él no tiene idea que está vivo. Él no tiene conciencia de su existencia. Puede ser su perro muy filósofo, pero él no sabe, él no tiene conciencia de su existencia. Los animales no tienen conciencia de su existencia, nosotros sí. Los animales no saben que morirán algún día, nosotros sí. Entonces podemos ver a Dios, podemos ver que Dios quiere que nazcamos de nuevo. Un verdadero cristiano es alguien que ha resucitado, que comienza a comunicarse con Dios. Dios es espíritu y con lo único que te puedes comunicar con Él es a través del espíritu, pero como naciste muerto, sin un espíritu vivo, necesitas nacer de nuevo. Tienes que acercarte a Dios en arrepentimiento, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, reconocer que eres un pecador empedernido y Dios te va a dar vida. Es la única manera de poder tener relación con Dios. El Espíritu Santo se conecta solamente con el espíritu del hombre. Mira lo que te voy a mostrar a continuación. Como nacimos y nos mantenemos muertos, entonces nos inventamos religiones.
¿Qué es una religión? Para aquellos que no saben mucho del Evangelio, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una modalidad de vida que Jesús vino a mostrar que esta era la manera como la que el Padre quería que viviéramos. Y quiero ser absolutamente claro. Ni siquiera el Evangelio es lo que Dios pretende. Yo siempre que predico el Evangelio digo, ay, que yo no quiero dejar de ser católico. Sea católico. Ay, que yo no quiero dejar de ser testigo de Jehová. Siga siendo testigo de Jehová. Pero lo que yo quiero es que usted conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando usted, con el Espíritu vivo, empiece a buscar la verdad de lo que usted cree, se va a encontrar que ni siquiera lo perfecto, pero lo más parecido a lo que Dios pretende, se llama iglesia evangélica. Ni siquiera lo mejor, lo más parecido a lo que Dios pretende del hombre en cuanto a la fe, se llama iglesia evangélica. Así que tampoco los evangélicos se crean de que no, nosotros somos la frutillita de la torta y que somos no, somos los medianamente acomodados. Somos medianamente cercanos a lo que Dios pretende. Estamos en un proceso claramente regenerativo que tiene el Espíritu Santo, usando la Biblia, para ir cambiando nuestros sentimientos. ¿Cómo lo cambia? Es que antes yo tomaba, chupaba, ahora no tomo más. Antes yo fumaba, ahora no fumo más. Antes me drogaba, ahora no me drogo más. Antes engañaba a mi mujer, no lo hago más. Antes me patinaba la guita con la muchacha por ahí, hoy no lo hago más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomó la Biblia, me convenció de pecado, de justicia y de juicio y ha transformado mi vida. Porque entendí que si no hago este cambio voy a ir a parar al infierno. Punto. Lo único que me salva es Cristo Jesús. Él murió por nosotros. ¿Qué tienes que hacer para eso? Solamente creer y aceptar. No hay sacrificio que valga. No tienes que ir caminando ni hasta Luján, no tienes que ir de rodilla para ningún lado, tienes que creer y arrepentirte de tus pecados. Ese es el periodo de la gracia de Dios. El sacrificio que había que hacer, ya lo dijo el Señor por nosotros. No tienes que hacer sacrificios. No es voluntad de Dios hacer ese tipo de sacrificios. Tienes que creer en Cristo. Aceptar su muerte como tuya. Él pagó el precio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree en Cristo, tiene vida eterna. Pero creer en el sentido bíblico, ¿no es cierto? ¿Qué es creer? ¿Dios existe? Sí, Dios existe. ¿El Cristo murió por mí? Sí, entonces yo me apropio de esa muerte que Él tuvo en mi favor. Y como yo sé que Dios existe y que entregó a su Hijo y Cristo murió por mí en favor, entonces yo sé que puedo confiar y relajarme y entregarme al servicio de Dios de manera voluntaria y efectiva y seria. Entonces eso significa entrega. Conozco a Dios, acepto a Cristo y me entrego para su servicio. Esa es la fe que salva. Amén. Porque el diablo también cree y tiembla. Ninguno de los que yo conozco tiene esa, ¡ay Dios! El diablo tiembla. La gente se mofa y insulta a Dios. Claro, lo que no saben, pobrecito, es que algún día van a dar cuenta de todas esas palabras. De hecho, lo estamos estudiando nosotros en el Apocalipsis. ¿No es cierto? Van a dar cuenta de cada palabra que salió de la boca de ellos para insultar a quien haya sido e inclusive a Dios. Pero hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy puedes conocer a Cristo como Señor y Salvador y salvar del infierno. Porque el infierno existe, créeme. No es una creencia, no es un invento evangélico. El infierno, la Biblia, escrita por el Espíritu Santo a través de 40 hombres, habla 3 veces del infierno y habla una vez del cielo proporcionalmente. La Biblia habla más del infierno que del cielo. ¿Qué son las religiones? Son el esfuerzo del hombre, es el sustituto del plan de Dios para comunicarse con Dios. El hombre inventa religiones. La religión es un sistema de normas, de dogmas, de creencias, de ritos y de ceremonias que los hombres han ido inventando. Un católico tiene las suyas, los mormones tienen las propias, los testigos de Jehová también tienen las suyas y los evangélicos también tenemos las nuestras.
Todo está basado, todos están buscando de alguna manera relacionarse con alguien que traemos dentro de nuestro interior y que sabemos que es nuestro creador. Hay algunos que creen que tienen otro creador y que vienen del mono, pero ya ese es un problema de cada uno. Porque si yo creo que mi abuela era chita, entonces bueno, cada uno puede creer lo que quiera. Yo creo que la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Yo creo eso. ¿Usted? Amén, amén, amén. Hay otros que creen que vienen del mono. Bueno, cada uno buscará sus raíces, pero... ¿sabes? La religión es falsa, está encargada de sacrificio. Cuando miramos las costumbres de esos distintos sacrificios encontramos una gran demanda de sangre. El común denominador de las religiones falsas es sacrificios de sangre. Dios nos dejó la Biblia como guía para poder buscarlo de una manera correcta. Nadie que no haya nacido de nuevo puede entender la Biblia. El que no haya nacido de nuevo no puede entender la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir bien simple de manera espiritual. Importante, escúcheme por favor, el Espíritu Santo toma la Biblia, se la revela a mi espíritu, el espíritu se la revela a mi alma, no se olvide que le acabo de mostrar que la mente está en el alma, y mi alma, y mi mente comienza a decirle a mi cuerpo, a transmitir la información a mi cuerpo, cómo se debe comportar, y mi cuerpo termina siendo esclavo de esa alma regenerada que tiene como base la palabra de Dios. Entonces mi cuerpo empieza a hacer lo que mi alma le ordena. No tomes, no fumes y el cuerpo obedece. No mientas y el cuerpo obedece. No te robes las cosas de la fábrica y el cuerpo obedece. ¿No? ¿Me entiendes? O sea, esta es la manera. Y el cuerpo termina siendo esclavo de esa alma regenerada por el Espíritu Santo que utilizó la palabra para ponerla al Espíritu. El Espíritu toma, lo pone en mi alma se la transmite a mi mente, que está en el alma, mi mente se la comienza a dar al cuerpo y yo empiezo a ser una persona regenerada. Repito, regenerada, no degenerada. No, porque algún hermano entendió mal y dice, el pastor dijo que puedo ser degenerado. No, regenerado. Con R. En el cuerpo opera el pecado. En el cuerpo es en el cuerpo donde operan los demonios. Los demonios no operan en el espíritu, porque los demonios no tienen comunión con el espíritu. Si su espíritu, le acabo de decir, el Espíritu Santo revive a su espíritu con la palabra de Dios. Imposible que el diablo tenga acceso a su espíritu porque usted está conectado con Dios. Tendría que enfrentarse con el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Los demonios no operan en el espíritu porque los demonios no tienen comunión con el espíritu. El espíritu no tiene comunión con las tinieblas. Si hay demonios en tu vida, no operan en el espíritu. Es por eso que un cristiano no puede ser poseído, porque le pertenece a Dios, pero sí puede ser influenciado en su cuerpo, gobernar tu cuerpo, dominar todo lo que tienes, porque tu mala educación se convertirá en un hábito. Pornografía, alcoholismo, drogas, odio, celos, fornicación, adulterio y todo cuanto se relaciona con la carne es lo que el demonio fomenta en el cuerpo de las personas. Es en la carne donde trabaja el demonio. Ponga atención a esto. Romanos capítulo 13, versículo 13. Y me gustaría que todos mis hermanos lo buscaran en sus casas, por favor. Porque acá le voy a mostrar un poquito de teología interesantísima. Romanos capítulo 13, versículo 13. Amén. ¿Nuni, lo tiene? Sí. ¿Leo? Por favor, yo lo tengo acá, pero quiero que usted lo lea, por favor. Dice así. Andemos Andemos como de día, honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 14. sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis los deseos de la carne. Bien. Vamos a retomar la primera frase del versículo 13. Dice, andemos como de día, honestamente. La palabra griega debería traducirse correctamente, esto de honestamente, debe traducirse como decorosamente. Léamelo con la palabra decorosamente, por favor. Dice, andemos como de día, decorosamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Correcto. Es interesante fijarse que acá hay 6 pecados que el apóstol Pablo menciona, que son típicos de la vida de alguien que está sin Cristo. O sea, acá ya tenemos un problema. Si alguno de los que cree estar en Cristo practica esto, está engañándose a sí mismo. Es interesante fijarse en los 6 pecados que selecciona Pablo como, digamos, típicos de la vida sin Cristo. Primero, la palabra decía glotonerías y borracheras, ¿verdad? Los 2 primeros. Sí. Bien. La palabra comos, K-O con acento, M-O-S, comos en el griego, debería traducirse más literalmente como jarana. Esta es la primera, jarana, la palabra en el griego como. Es una palabra muy interesante. En el principio, como designaba a una banda de amigos que acompañaba hasta su casa a un vencedor en los juegos, cantando sus alabanzas y celebrando su triunfo. Luego llegó a significar una banda de gamberros, ahora les voy a explicar lo que es gamberros, que recorrían las calles de la ciudad de noche armando disturbios. Describe la clase de jarana que deshonra a los que participan de ella y molesta a todos los demás. La palabra gamberro significa maleducados, sinvergüenza, chulos, desvergonzados, traviesos, incivil, bruto, alborotador y vándalo. O sea, aquellos que hacen lío por las calles, que molestan a los que no quieren lío, aquellos que hacen líos de fiesta, como por aquí, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, primero están a las carcajas y recetadas, y usted a las 3 y media, 4 ve como que empiezan a corretearse y a pelearse entre ellos, estos que andan haciendo desórdenes en las calles que molestan a todo el mundo, esos son los gamberros. Esa es la palabra comos ahí en el griego, que dice que nosotros no tenemos que ser así. Yo sé que todos mis hermanos son re cuidadosos, nadie hace lío en la calle. No. Usted se da cuenta, el castellano la tradujo como glotonería. Cuando usted junta a 10 o 15 vaguitos, y lo que van a hacer es comer, usted pone música clásica de fondo, alguien toca el piano mientras los otros respetuosamente conversan unos con otros, ¿no? Alguien toca el violín, ¿no es cierto? Bueno, a vos te toca el violín ahora, hermano, y tocan el violín y están todos cuidadosamente esperando que les sirva la comida. Es un bullicio, es un lío, es una cuestión que no se aguanta. Y nadie escucha a nadie y todos le gritan a todos, ¿no? Esos son gamberros, los que hacen lío, tanto lío que incomodan a otros. Un cristiano no puede hacer eso. Segunda frase. La borrachera, la palabra griega allí es la palabra metré, M-E-T-H-E, en el griego metré, borrachera. Dice, los griegos la consideraban de lo más desagradable, la borrachera. Era un pueblo que bebía vino. Hasta los niños chupaban vino. Yo conozco algunos que se creen griegos, parece, porque desde chiquito le dan alcohol a sus hijos, pero ese no voy a decir quién es, porque será información de otra prédica. Hasta los niños bebían vino. Llamaban al desayuno acratismo o acatrisma, que consistía en una rebanada de pan mojada en vino. Esto le daban a los pibes. De desayuno, pruebe usted con Sobe mañana.
un desayuno, media flauta mojada en vino, va a ver cómo se va a portar la chiquitita si así no la aguanta, imagínese con... ¿Sabe qué les digo? Hasta los niños bebían, llamaban a esto acratismo, que consistía en una rebanada de pan mojado en vino. Pero con todo eso, la borrachera les parecía algo vergonzoso, porque bebían vino bastante diluido en otros líquidos como agua, por ejemplo. Y lo bebían porque el agua no siempre era la más inofensiva. Claro, estamos hablando de tiempos antiguos, donde era más sano tomar vino que tomar agua. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, ustedes colan el mosquito y se tragan el camello? Porque las aguas de Oriente en los tiempos antiguos sacaban agua de cualquier lado y por ahí usted tomaba un trago y se tragaba el mosquito. Entonces tenían el vaso, ¿no es cierto? El vaso tenía una especie de tul, una especie Filtro. de filtro, ¿no es cierto? Filtro casero, y cuando tomaba, el mosquito quedaba en la tela. A eso se refiere el versículo que decía el Señor, ustedes se tragan el mosquito y cuelan el camello, ¿no? Bueno, los griegos preferían tomar vino porque las aguas no eran confiables. Por esas razones también, pero ellos lo tomaban diluido, ¿no? Ellos aborrecían la borrachera. La palabra metré, dice en el griego, ¿está bien? Con todo eso la borrachera les parecía algo vergonzoso porque bebían vino bastante diluido y lo bebían porque el agua no era de la más confiable y no era inofensiva. Este era un vicio que no solo los cristianos, sino que también los paganos respetables desprecian. O sea, si hay algún hermano que se llama hermano y que todavía se emborracha, hermano, no tienes el derecho de llamarte hermano si haces eso. Según la palabra metré, según el apóstol Pablo en Romanos 13, como estamos leyendo. Eso no lo escribí yo, por si alguno se quiere ofender conmigo. Por la duda. Continúo. Tercera frase. Inmoralidad. La palabra koité en el griego. Estaba la inmoralidad. Koité quiere decir literalmente cama. Ponga atención, por favor. Koité quiere decir literalmente cama y suele tener el sentido de una cama prohibida o deshonrosa. Uno de los pecados más severos que va a tratar el Señor en el día del juicio tiene que ver con la sexualidad ilícita. Tener relaciones sexuales antes de casarse en la Biblia es considerado fornicación. Y tener relaciones fuera del matrimonio es considerado llamada adulterio. Cualquier lista de pecados que usted busque en el Nuevo Testamento, siempre comienza con adulterio y fornicación. Porque según el apóstol Pablo dice que es el único pecado más grave porque atenta contra el cuerpo del hombre que lo practica. La palabra koité dice literalmente, significa cama, y suele tener el sentido de una cama prohibida o deshonrosa. Este era un pecado característico del paganismo. La palabra sugiere la actitud del que no da ningún valor a la fidelidad y que busca placer donde y cuando quiere y con quien pueda. ¿No? Cuarta frase, cuarta palabra. Está la palabra desvergüenza. La palabra griega aselgeia, escuche. Aselgeia es una de las palabras más feas de la lengua griega. No describe simplemente la inmoralidad, sino al que ha perdido totalmente la vergüenza. La mayor parte de la gente trata de ocultar sus malas acciones, pero no el hombre que se ha vendido a la aselgeia. O sea, alguien que ya no te escondes, que ya no te escondes de tus padres, no te escondes de la sociedad, no te escondes de tu compañero, que cuando ya te parece que lo que vos haces, total, todo el mundo lo hace, es perfectamente normal. No, eso es en el griego, esta aselgeia, de las peores cosas que alguien puede hacer, según el concepto de Dios, por supuesto. A ese no le importa que lo vean, ni la clase de espectáculo que es, ni lo que la gente piensa de él. Aselgeia es una cualidad del que se atreve a hacer públicamente lo que sería vergonzoso para cualquiera uno de sus semejantes que lo vea.
Esa es argeia. Quinta palabra. Esta es la rivalidad, la palabra eris en el griego. Eris es el espíritu que nace de la competencia desembocada y despiadada. El competitivo por naturaleza. El competitivo por naturaleza. Viene de la ansia de posesión y de poder y prestigio y del odio por el que lo sobrepasa. Es esencialmente el pecado que coloca el yo por delante y por lo tanto es la negación total del amor cristiano. Aquellos que un hermano es levantado y puesto en determinado lugar y le empieza a crecer esta vena y en vez de alegrarse y bendecir a aquel que fue bendecido, aquel que fue posicionado en un mejor nivel o fue elegido para determinada tarea, aquel que le crece la vena en vez de alegrarse porque su hermano prospera, a eso se refiere. Aquel que en vez de bendecir está en una constante competencia. Aquel que si, ese tiene zapatos nuevos, yo tengo que tener zapatos nuevos, no puedo ser menos que este. ¿Cómo este laucha va a ser más grande que yo? Tengo que conseguir ese zapato nuevo, cueste lo que cueste. En esto entra aquellos que no se pueden poner algo si no es de marca. ¿Cómo yo voy a tener una marca Pirulo si el otro tiene marca reconocida mundialmente? ¿Cómo yo voy a tener una zapatilla de 2.000 si el otro se puso una zapatilla de 3.500? A eso se refiere. Es esencialmente el pecado que coloca el yo por sobre todas las cosas y por delante de todo, y por lo tanto es la negación total del amor cristiano. Número 6. Envidia, la palabra celos. Eso es interesante aquí, porque la palabra que se usa en singular no significa lo mismo que la que se usa en plural. La palabra celo no necesariamente tiene que ser una palabra mala. Jesús dijo, el celo me consume. No los celos. Singular, el celo me consume. El celo por las cosas sagradas, el celo por la casa de tu padre, el celo por el trabajo que hacía. Ese celo, esa pasión por copiar lo bueno, por mantenerse en la rectitud de la ley, ese celo es bueno. La palabra celos es absolutamente negativa porque está dentro de los pecados que la Biblia condena. Le hago una pregunta, López. Usted está muy callado ahí, pensativo. ¿Puede algún celoso pretender ir al cielo? No. ¿Por qué no? Y pues ya lo está diciendo ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, celos. Los que practican habitualmente o los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un celoso no puede pretender ser un verdadero cristiano. Pero total, todo el mundo siente celo. ¿Cómo es normal sentir celo? Normal las mandarinas, normal. No es normal sentir celo porque Dios está condenando los celos. Son obras de la carne, son manifiestas obras de la carne. Debemos entender que aun cuando todo el mundo lo practique, es malo. Es un pecado. Es un pecado. No porque esté de moda no casarse, el vivir en concubinato es bueno. Es un pecado. Es fornicación. No porque esté de moda usar droga, es que es legal y es lícito. Y de hecho hay grandes demandas de poder legalizar algún tipo de droga dependencia, como ya se le han legalizado otra. Se legalizó alguna vez el tabaco, que es una droga. Se legalizó alguna vez el alcohol, que también es una droga. Ya hemos legalizado algunas de ellas. Pero se pretende ir por drogas un poco más duras. ¿No es cierto? Digo yo, para aquellos que creen que la droga dependencia es una enfermedad, ¿puede Dios mandar al infierno a un enfermo?
porque entonces tendrían que ir al infierno, según este concepto, los que tienen cáncer, los que tienen leucemia, los que tienen tumores, los que se mueren en COVID-19, todos los que se mueren por alguna enfermedad, deberían también ir al infierno si la drogadependencia fuera una enfermedad. La drogadependencia es un vicio. Y porque es un vicio, Dios lo combate, y porque es un vicio que te destruye el templo del Espíritu Santo, que Dios te quiere mandar al infierno por no cuidar el templo del Espíritu de Dios. La drogadependencia no es una enfermedad, es un vicio. Como lo es el tabaquismo, como lo es el alcoholismo. Es un vicio que debe ser combatido si pretende llegar a la vida eterna. ¿Está bien? Amén. Celos. Esta envidia, significa la palabra celos también en el griego, con Z, no tiene que ser necesariamente una palabra mala por lo que le acabo de explicar. Puede describir la nobleza de la acumulación de los hechos y usted esforzarse por mantenerse en la nobleza, o puede ser de los otros celos que lo pueden llevar a la condenación. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Efesios capítulo 2, versículo 3: entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Allí tiene. Cuando hacemos esto, somos hijos de ira. Lo mismo que todos los demás, dice. No es tan fácil que un cristiano fume, no es tan fácil que un cristiano se emborrache, no es tan fácil que un cristiano sea adicto a la pornografía, no es tan fácil hacer estas cosas dentro del cristianismo. Tienen problemas con Dios y con tu concepto de verdadero cristiano. No se olvide, estoy diciéndole cómo usted tiene que vivir si pretende ser parte del rapto que estamos estudiando. Estas son condiciones para vivir esperando el rapto de la iglesia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. ¿Cómo le llamamos a eso? Una vida sin futuro. Juan tiene dos cosas que decirnos acerca del que ama al mundo y que se complace con el mundo. Primera, presenta 3 pecados que son típicos del mundo. Número 1, los deseos de la carne. ¿No? Estos versículos a los evangélicos les gustan. ¿No es cierto? Veo que los repiten. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Bueno, pero hay que ver qué quiso decir el Señor con esto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No, veamos qué significa eso. Porque el que tiene el deseo de la carne no puede pretender el rapto de la iglesia. Entiéndame, mire. Esto quiere decir mucho más de lo que nosotros entendemos por los pecados de la carne. Muchas veces esto se limita exclusivamente a los pecados sexuales. A veces, pero no siempre. En el Nuevo Testamento, la carne es parte de nuestra naturaleza que, cuando está fuera de la gracia de Jesucristo, ofrece una cabeza de puente de pecado continuo y permanente. De hecho, incluye los pecados de la carne, pero también todas las ambiciones mundanas y los objetivos egoístas que el hombre tiene. Eso también son deseos de la carne. El estar sujeto al deseo de la carne es juzgar todo lo que existe en el mundo con un cúmulo de reglas puramente materialistas. La gente todo lo mide por el dinero. Uy, mirá que me regalaron, qué lindo que me regalaron ese. Uy, ¿cuánto costará? Ay, mira, ay, decime, ¿cuánto gastaste? ¿Te dio cuenta de eso? Sí, totalmente. Ay, te dije que no gastes en mí. ¿Cuánto te costó? Pasa en todo lugar. Tenemos la tendencia a ponerle precio a todas las cosas. El estar sujeto a los deseos de la carne es juzgar todo lo que existe en el mundo con el cúmulo de las reglas puramente materialistas. Es vivir una vida dominada por los sentidos. Alguna vez le pregunté a la iglesia,
levante la mano los sensuales, ¿no? Y alguno que ya no está haciendo así como diciendo, qué top que soy, yo soy sensual. Sensual es el que vive por los sentidos. El sensual es el que vive viendo qué sensualidad o qué sentimiento o sentir me puede traer esto. Lejos de ser algo lindo, es algo muy feo. Vivir una vida dominada por los sentidos es ser un sensual, pero no tiene que ver con la sexualidad necesariamente. Ser un glotón en la comida, rebuscado en el lujo, esclavo del placer, codicioso y relajado en lo moral, egoísta en el uso de las posesiones, desinteresado en todos los valores espirituales, extravagante en la gratificación de los deseos y de lo material. Esa persona es esta. Eso es darle los deseos de la carne. El deseo de la carne no tiene en cuenta los mandamientos de Dios, ni su juicio, ni sus principios, ni aún la misma existencia de Dios. No le interesa. El que vive por lo material no tiene intenciones ni deseos de Dios. No tenemos por qué no tenemos por qué considerar esto como pecado de los pecadores más groseros. Cualquiera que busca un placer que pueda ser la ruina de cualquier otra persona, cualquiera que no tenga respeto por la personalidad de los demás cuando se trata de la gratificación de sus propios deseos, cualquiera que viva un lujo mientras otros viven en la pobreza a su lado, cualquiera que haya hecho un Dios de su propia comodidad y ambición, en cualquier parte de la vida, eso es considerado para Dios en el servicio de Dios, deseos de la carne. Si usted se enamora de la vecina y a usted no le importa lo que le pase al marido de la vecina ni a los hijos de la vecina, si rompió ese matrimonio, si usted por su sensualidad, por su deseo, se metió con quien no debía y pudo destruir aquel, ese es el deseo de la carne. Y créame que en esas condiciones usted no puede ir al cielo. Número 2, los deseos de los ojos. Me hizo seña, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? 5 minutos, gracias. Los deseos de los ojos. Este es la tendencia a dejarse cultivar por las apariencias. Oh, esto es la iglesia, no en Jesús Rey de Gloria, no, en otras iglesias, de otros países, de por allá, de por Asia, por allá por África, allá lejos, ¿no? La tendencia a dejarse cultivar por las apariencias. En el espíritu que identifica la ostentación excesiva con la prosperidad real. No puede ver nada sin desear poseerlo. Los compradores compulsivos. Esto es un espíritu que identifica la ostentación excesiva con la prosperidad real. Y no puede ver nada que no desee poseerlo. Y que una vez que lo posee, se pavonea y ya se gala con ello. Es el espíritu que cree que la felicidad se halla en las cosas que se compran con dinero y que se pueden ver con los ojos, que no reconocen otros valores más que los materiales. La espiritualidad para ellos no existe. Número 3, la vanagloria de la vida. Aquí se usa la palabra, la que usa la palabra Juan es alazoneia. Alazoneia. Para los antiguos moralistas, la alazoneia era el nombre que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie. O sea, yo no soy menos que nadie. Yo no puedo ser menos que nadie. El más viola de todo aquí soy yo. Yo no puedo tener menos que nadie. ¿Cuántos zapatos tiene vos? 2, yo voy a venir con 3 zapatos. Ese es la alazoneia. No querer ser menos que nadie. El alazón era un fanfarrón y se le llamaba alazoneia a un egoísmo desmedido. No, yo quiero tener 10 camisas, no, 12 camisas. Uy, ¿viste la camisa que mamita que llevó el hermano Pablo? Yo quiero tener una de esas. Yo quiero tener, y si es posible conseguirme 2 de esas. Egoísmo desmedido. Según lo ve Juan, el hombre del mundo común es lo que juzga todo por la apariencia, y él es el esclavo de la ostentación desmedida
el presumido fanfarrón que trata de presentarse con mucho más de lo que es. Él pretende ser lo que en realidad no es. Este es un análisis que todavía no termino, pero este es un análisis de la condición moral, espiritual, mental, que tiene que tener un cristiano que pretenda ser raptado en esta avenida que viene. No, mire, yo no lo voy a entregar el tiempo al Señor, pero que yo tengo que voy a tener que voy a tener lo que yo pretendo, lo voy a tener, aunque lo pague con el diezmo. No, el diezmo que espere, el Señor que espere, que el pastor se aguante. Yo esto que tengo acá lo tengo como que lo tengo. Como que me llamo Luis que lo consigo lo que yo me propongo. No, pido prestado aquí, pido prestado allá, gasto plata que no es mía, pero yo lo que tengo lo tengo. Ese es esto. Todas estas cosas son pasajeras y ninguno tiene permanencia. Lo único que permanece es encontrarte espiritualmente cerca del Señor. Quiero que busque, por favor, en su Biblia la primera carta a las iglesias en el capítulo 2. La carta a la iglesia de Éfesos, por favor. Ahí está mi amor mío. Le digo a todo el mundo que esa es mi vida mía. Llamaba Zoe. Antes me quería, ahora no me quiere. Tira, besito ahora. Listo. Bueno, escúcheme una cosa. Sí. Téngalo ahí porque yo enseguida lo voy a necesitar. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Mientras no le des a Dios las prioridades de tu vida, con oración, con estudio de la palabra, con entrega y cumplimiento de los mandamientos de Dios, nunca entenderemos el verdadero servir a Dios. Importante, si no consigues esto, entregarle al Señor tus prioridades, que sean verdaderamente tus prioridades, con oración, con estudio de la palabra, con el cumplimiento de la responsabilidad de la iglesia. Si no consigues esto, lo que le damos al Señor son simplemente, bíblicamente llamadas, obras muertas. Tu espiritualidad es lo que le da vida a tu servicio a Dios. Por eso es tan importante lo que les mostré recién. Debemos tener una vida moral buena, en mejoría. No digo que usted tiene que tener todo solucionado. Digo que usted está en el proceso y cada día comete menos pecados de los que cometía antes. Tu espiritualidad es lo que le da vida a tu servicio a Dios. Hacer demasiadas cosas sin buscarlo en la intimidad, eso no es servir a Dios. Hacer demasiadas cosas sin buscarlo en la intimidad, eso no es servir a Dios. Si vos no oras en tu casa, no importa lo que hagas, son obras muertas. Grábalo, por favor, te lo pido. Si vos no tenés una conducta de oración, si vos no tenés una conducta de estudio de la palabra, si a vos no te preocupa todo el tiempo cumplir con tus mandamientos, eso son obras muertas. Porque tu espiritualidad es lo que le da vida y lo que le da valía a tu servicio. ¿Cómo te lo muestro esto? Muy simple. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene allí? Siga conmigo, por favor. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que vos hagas en el versículo 3 y en el versículo 2 y en el versículo 1, todo lo que hagas,
Si vos no tenés ese primera intimidad, si no tenés ese primer amor, vos no hiciste nada. Tus obras son muertas. Repito lo que dice en el versículo 2. Yo conozco tus obras. Perdón. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado en ese trabajo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las obras muertas pueden ser características propias de nuestra propia existencia, hermanos míos. Si vos no consigues ser un verdadero orador, si vos no consigues ser un estudiante de la palabra, si no se puede contar con vos en cuanto a las responsabilidades ministeriales, ¿qué es confiar en vos? Yo me recuerdo y siempre le digo lo mismo. Cuando yo nací al Señor en el año 1975, creo que era, en la Iglesia Pentecostal de la Trinidad, el pastor Aladino Alegría sabía que todo el mundo podía fallar, pero que yo, Luis Loyola, iba a estar allí el día sábado a las 7 de la mañana. El pastor sabía que todos otros no podían entregar su diezmo, pero él sabía que el diezmo de Luis Loyola iba a llegar a su iglesia. No es que él podía contar conmigo un diezmo sí y el otro diezmo andás a ver. Él sabía que yo cada día, lloviera o no lloviera, el fin de semana, era trabajar para el Señor, predicando en la esquina, ayudando a levantar la obra, haciendo el templo, lo que fuese. Él sabía que otros iban a faltar a la cadena de oración, que había que ir a orar al templo. 1 hora como mínimo cada uno. Y había que estar ahí a la hora el día sábado en el templo. Él sabía que otros podían fallar, pero que Luis iba a ir. Eso es lo que yo hoy pretendo como pastor. La irregularidad es el peor de los problemas que pueden poner en mis manos. Porque yo no sé si te tengo para mañana. Yo no sé si tengo tu diezmo para el mes que viene o para este mes. Yo no puedo contar, yo no puedo hacer planes si no cuento con la fidelidad y la regularidad de las personas. Le decía el otro día y abríamos un poco el corazón con la pastora Patricia aquí al lado mío. Nuestro gran problema, y se lo dije al principio por otras causas, es que la gente no mantiene su responsabilidad en el tiempo. Me meto en lío confiando en la promesa y en el compromiso de mis hermanos. Y muchas veces, demasiadas veces para mi experiencia, he terminado solo con el problema en mis manos y viendo cómo lo resuelvo. Y ustedes que son mi familia saben de lo que hablo. Entonces la irregularidad, la falta de compromiso y la falta de efectividad, si vos, ¿cómo solucionas eso? Vos solucionás eso con oración. Vos solucionás eso con la lectura de la palabra. Cuando empieces a entender lo grave que es no cumplir con Dios, te vas a dar cuenta de lo que pasa. Pero los pastores necesitamos esa efectividad, necesitamos ese cumplimiento de las promesas hechas, porque de lo contrario no hay ser humano que pueda armar un plan con otro y llevarlo a cabo si vos no estás seguro que la otra mitad va a cumplir con la ayuda que prometió. Esto dice la palabra de Dios. Esto dice la iglesia ahí de Éfeso. Habían muchas cosas, trabajaban duro, habían tenido paciencia, habían identificado a los que no eran hermanos, todo, habían sufrido por la causa, pero habían dejado, todo esto eran obras muertas, porque no amaban al Señor como Él pretendía que lo amaran. Nosotros tenemos que entender esta realidad, porque a veces nos refugiamos en que hacemos cosas, pero ¿y la intimidad de Dios? La oración personal como cristiano, ni qué decir como líder. ¿Qué decir como líder? ¿Qué decir como pastores? ¿Qué decir como diáconos? ¿Qué decir como obreros? ¿Qué decir como levitas? ¿Qué decir como los que tienen responsabilidad? Y nuestra iglesia tiene un problema. El 80% de las personas de nuestra iglesia usan el púlpito. Todos ellos tienen la misma responsabilidad. No importa si te titulaste líder o no. Si usaste el púlpito, tienes responsabilidades de líder. Porque se supone que en las iglesias evangélicas los líderes usan el púlpito. Y si yo te mandé alguna vez al púlpito, entonces tienes el mismo rango y responsabilidad que el líder. Obras muertas son las que nos pueden dejar aquí. 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos
y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes del Señor, cuando llegue el momento del rapto y Cristo regrese con los que murieron con el Señor, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los muertos resucitarán en el aire. Cuando venga el arrebatamiento, nos juntaremos con nuestra alma y con nuestro espíritu, y allí seremos partícipes de un cuerpo glorificado para estar siempre con el Señor. Esto solo se conseguirá si nosotros tenemos una relación íntima con Él. Si vas a hacer cosas para Dios, lo primero que tienes que hacer es orar. Lo decíamos con el pastor Esteban y me alegra tanto que usen la palabra que recurrentemente usábamos. Orar, 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 ensayar, cantar. Orar, 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 ensayar, cantar. Orar, 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 ensayar, predicar. Primero es orar. Cada plan que tengas, primero métele oración. Cada sueño que tengas, primero métele oración. Consigue la espiritualidad, porque tu espiritualidad es lo único que le dará valía a tu servicio. Porque la iglesia de Éfeso era una de las mejores iglesias según lo que había hecho. Pero Dios tenía contra ellos que habían perdido el primer amor. Necesitaban, para que lo que hicieron tenga valía, que primero lo amaran. Nosotros no somos primeramente siervos. Nosotros somos primeramente hijos. Él se presenta en Juan 1:12, dice que al que cree en Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La primera manifestación del Padre para nosotros es una manifestación de papá. Hay una relación familiar íntima allí. Después siervos. Si hacemos o no hacemos no importa en términos de Dios. Él quiere que nosotros estemos pegados, unidos con Él, porque es la única manera. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también voy, volveré y tomaré a líderes, tomaré a bautistas, tomaré a pentecostales, tomaré a bauticostales, tomaré a hermanos libres, tomaré de mí mismo, dijo. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros estén, volveré y tomaré de mí mismo. Significa que tenemos que estar en Cristo, y en Cristo se está con la espiritualidad, no de otra manera. No viviendo como identificábamos aquellas características propias de alguien que no conoce al Señor. Todas aquellas palabras feas y comportamientos inadecuados no son parte de la iglesia. Pero después te quise mostrar lo que la iglesia considera servicio a Dios, identificado en la iglesia de Efesios, pero te estoy mostrando que si eso no tiene espiritualidad, a Dios no le interesa. He aquí, estoy a la puerta y llamo, te decía yo el domingo recientemente pasado. Tu relación con Dios, tu redención está al golpe de la puerta. Estoy llamando a la iglesia para que si abres tu corazón entraré en ti. ¿Qué significa esto? Cenaré contigo y tú conmigo. Intimidad. Porque usted puede estar con toda su gente en su casa, todos sentados en su lugar, y usted estar solo, porque eso no obliga a que haya una intimidad. El Señor pretende intimidad. Quieres ser parte de la iglesia, quieres ser parte del rapto, quieres que todo ese trabajo maravilloso que se puede hacer tenga valía en el tribunal de Cristo, que es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Por eso me interesaba llegar a esto. ¿Quieres que todo lo que tú haces en este tiempo tenga verdadero sentido para Dios y que lo pondere y lo haga valer? Entonces para eso tiene que estar revestido de espiritualidad. Porque de lo contrario, en la etapa que sigue, el próximo jueves, cuando veamos el tribunal de Cristo, nos vamos a dar cuenta que todo lo que nosotros hicimos fue probado por fuego y se quemó como la hoja seca, o como la paja, o como la avena. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. No podemos vivir como identificamos las primeras conductas. Tampoco podemos vivir haciendo cosas y olvidándonos de la espiritualidad que Dios nos demanda. Pero usted no me puede convencer a mí que usted es espiritual si usted cumple los mandamientos a veces. Si el pastor no tiene la tranquilidad de que yo cierro mis ojos y sé que fulano va a estar. No, hagamos cuenta y hagamos planes, mamá, porque el hermano estos hermanos van a cumplir. Nunca se sabe.
Yo siempre suelo decir, la semana donde todo el mundo se alegra es la semana que más sufre el pastor. Todo el mundo se alegra porque todos cobran. Y a ustedes les conta que es la semana de mayor preocupación que yo tengo. Porque las cuentas siguen viniendo. ¿Me va entendiendo? Si quiere que lo que usted hace tenga sentido para Dios y valía, lea la carta que Dios le mandó a la iglesia de Éfeso. Reconoce todo lo que ellos habían hecho. Pero le estaba diciendo que todo eso no tiene mucho sentido, porque ellos simplemente habían perdido la intimidad con Dios. Cada uno de nosotros tendrá la responsabilidad delante del Señor a la luz de esta palabra, de reconocer si ora o no ora. Yo sé que muchos de los nuestros, lamentablemente, no le ponen atención como deberíamos como cristianos responsables a estas listas de oración que nosotros nos comprometimos en orar. Hermano, le pido oración por fulano. Esa persona que me dio la oración a mí, confía en que yo voy a orar por eso. Y confía que tengo una iglesia detrás y un grupo de gente que ora. Y esa persona está pendiente y esperanzada en ese pedido de oración que me dio a mí. Y no oramos. Hermano, yo tengo demasiado tiempo en esto. Oro al Señor y sé que tengo el Espíritu de Dios. Y yo puedo percibir claramente quién ora y quién no ora. No tengo necesidad. Se lo he comprobado a toda la iglesia muchísimas veces. Me basta hablar con las personas 10 minutos para saber su condición espiritual. Para la gloria del Señor lo digo. Si quieres que tus obras no terminen siendo obras muertas en el día del juicio, para los cristianos en el primer de Cristo, ni siquiera te estoy diciendo que te vas a ir al infierno. Estoy diciendo que todo tu trabajo se va a evaporar como nada. ¿Vas a ser salvo? Sí, vas a ser salvo. Pero vas a perder todo lo que pudiste ganar. Si antes no te enamoras del Señor, si antes no te enamoras del Señor en oración, si antes no te enamoras de su palabra, si antes no te enamoras de su servicio, si antes no pones a Jesús primero. Jesús es primero. Te lo he mostrado en las resurrecciones. Jesús es primero en todo. ¿Sabes lo que es ser primero en todo? Corre primero. Antes escuchaba a otros pastores, porque a lo mejor yo soy repetitivo. Dante Gebel, por nombrar algunos que escuché esta semana. Dante Gebel, Ricardo Caballero, el mexicano, ¿cómo se llama? Alducin. Y otros más, ese que habla hoy un poco mejor español, que le pregunto siempre el nombre a... Paul Washer. Todos ellos dicen lo mismo. Todos ellos dicen que vos tenés que poner prioridades. Lo primero es el Señor. La primera cuenta que tenés que pagar, y el común denominador decía eso, la primera cuenta que usted tiene que saldar es la que tiene con Dios. Después preocúpese de la luz, del gas y de la cuenta que tuvo porque quiso comprar tal o cual cosa. Primero cumpla con Dios, porque Dios es la fuente de la bendición. Porque si vos te compraste un par de zapatos con la plata del Señor, créeme que se te van a romper antes de tiempo. Si vos tenés un trabajo porque Dios te lo dio y no cumplís con lo que Dios te demanda, créeme que te vas a tener problemas en tu trabajo. Este es el Señor. Y Dios conoce todos los números. Dios conoce todo el dinero que pasa por tus manos. No te engañes. La idea de enseñarte esto es que vos vivas sabiendo cómo se llega a la presencia del Señor en el rapto. Vos puedes darle al Señor lo que vos quieras, pero Dios sabe cuánto cobraste. Me lo gasté en la tarjeta. Ese no es un problema de Dios, es un problema tuyo. Mala administración, mayordomía, se llama doctrinalmente hablando. No tiene culpa el Señor que tú hagas mal uso de tus cosas. Tú tienes que cumplir con Dios. Eso es prioridad. Prioridad está primero. Primero. Y cuando vos pones a Dios primero, nada puede salir mal. Nada. Si tú pones a Dios en el medio de tu negocio, nada puede salir mal. Si tú pones a Dios primero en tu matrimonio, nada puede salir mal. Si tú pones a Dios primero en la carrera universitaria, nada puede salir mal. Si tú pones primero a Dios en tu vida, nada puede salir mal. Esta es la promesa de Dios para nosotros. Este es el rapto de la iglesia teológicamente visto. No podemos vivir así porque eso es del mundo. ¿Podemos hacer todo esto? Sí, pero para que esto valga tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Este es el gran resumen. Espero que les sirva
Espero que el Señor les bendiga con esta palabra. Pero no la dejes pasar, porque esta palabra también va a ser tomada en el día del juicio. El Señor les bendiga mucho. Muchas bendiciones.